Las estancias parroquiales, situadas junto a la nave de la epístola, fueron comenzadas por Martín de Gainza a mediados del siglo XVI y concluidas por Hernán Ruiz II en 1564. Se trata de la antesacristía, sacristía y la pequeña galería que une el altar mayor con la sacristía. Desde la iglesia se accede a la antesacristía a través de una portada, contemporánea a ella, configurada por dos columnas jónicas que sostienen un entablamento con un balcón, ya del siglo XVII. Los batientes de madera son también obra renacentista en la que resaltan los relieves de la Anunciación y Adoración de los pastores. La antesacristía, de planta rectangular, se cubre por bóveda de cañón casetonada en cuyo centro se encuentra un relieve de San Miguel como pescador de almas. La sacristía, que sigue el modelo de la levantada en la catedral sevillana, es de planta cuadrada y se cubre por cúpulas sobre pechinas. En sus cuatro esquinas las medias columnas de orden compuesto sostienen el entablamento, apareciendo en el friso parejas de ángeles con atributos de la pasión. En dos de los arcos torales se abren ventanales, siendo los otros dos fingidos. En las pechinas se representa a los evangelistas y el tambor se decora con casetones enmarcados en pizarra. La clave la ocupa un relieve de Cristo bendiciendo. En uno de los muros, se conservan pinturas murales renacentistas con temas relativos a la pasión y en su centro una talla de crucificado, del siglo XVI. Las cajoneras, en los otros dos frentes, fueron ensambladas por José de Santiago en 1725, siendo realizadas las imágenes que la decoran por Diego Roldán en 1733. Sobre estos muebles se hallan sendos lienzos de finales del siglo XVII, la batalla de los ángeles y Jesús ante los doctores. El tesoro de la parroquia de San Miguel es, sin duda, uno de los más ricos de la ciudad, en lo que a piezas de plata y bordados se refiere. La colección de platería, compuesta de vasos litúrgicos, custodias, crismeras, etc., es de gran importancia, por la calidad de las mismas, por el gran arco cronológico que ocupan, del siglo XVI al XIX, y por las diferentes escuelas y talleres de las que proceden. Del siglo XVI se conserva un copón de Andrés de Maldonado, marcado en Sevilla entre 1575 y 1585, así como una custodia, un cáliz y una cruz de altar, de escuela andaluza. La colección de piezas de plata del siglo XVII es mayor, contando con una treintena de ellas de diferentes tipologías y escuelas. De procedencia extranjera son una interesante bandeja de Johannes Grill, marcada en Ámsterdam en 1653, y una copa con asas de procedencia mexicana. Otras piezas son de escuela sevillana y jerezana, pero sin duda merece ser destacada la custodia procesional de Juan Laureano de Pina, realizada entre 1672 y 1674. Se trata de una bellísima custodia procesional de plata sobredorada con engaste de cristales policromos, perlas y diamantes, muchos de ellos añadidos en 1733. Presenta un pie cuadrado sobre el que se adosa una moldura mistilínea con figuras de pájaros, flores y uvas en relieve. El astil tiene como base un cuerpo de querubines, sobre el que se asienta un templete de columnas salomónicas, con las figuras de los padres de la iglesia. A continuación, 5 cuerpos bulbosos dan paso al sol, de doble resplandor y en el centro el viril, obra realizada por Francisco Montenegro en 1742. La obra destaca por su exquisito y cuidado trabajo de la plata, así como por las correctas y proporcionadas dimensiones. Del siglo XVIII son el mayor número de obras conservadas y muchas de ellas cuentan con marcas que testifican su autoría. Existen interesantes piezas de los plateros jerezanos Francisco Montenegro y Marcos Espinosa de los Monteros. Del primero destaca el grupo de piezas que realizó para la capilla del Sagrario, el frontal de altar ya citado, un juego de lámparas y el tabernáculo. De Marcos Espinosa de los Monteros, platero oficial de San Miguel a partir de los años 80 del siglo XVIII, se conservan un considerable número de piezas, como atriles, navetas para incienso, incensarios, juegos de altar y cálices. En todas ellas se insertan elementos del último rococó en estructuras muchas veces neoclásicas. Por último, del siglo XIX, destacan las obras marcadas por plateros como Sebastián Alcedo o José Íñigo. Se conservan también en el tesoro las puertas del tabernáculo del primitivo retablo mayor, obra realizada en madera decorada con grutescos, pintados por Antonio de Arfián hacia 1560 y con 4 esculturas de los evangelistas, del escultor Jerónimo Hernández. También existen 2 interesantes pinturas, de pequeño formato, de la segunda mitad del siglo XVII, que representan pasajes del Antiguo Testamento y son obra de Francisco Antolínez de Sarabia. Otra obra de relevancia conservada en el tesoro es el lienzo de escuela zurbaраnesca de la Santa Faz, una pintura del segundo tercio del siglo XVII,
que representa en trampantojo el paño con el rostro impreso de Cristo, versión de la de Francisco de Zurbarán, del Museo Nacional de Estocolmo. De entre las piezas bordadas merecen ser destacadas un tapiz mudéjar de finales del siglo XV y numerosas capas, casullas y dalmáticas bordadas, de los siglos XVI, XVII y XVIII.